Tenemos el enorme placer de estar dialogando con un exfutbolista independiente que está inmortalizado en la historia del club, porque supo ser campeón nada más y nada menos que en el 2017 en el Maracaná, en esa tan recordada final. Estamos hablando con Walter Erviti. ¿Cómo estás, Walter? Antes que nada, agradecerte por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, por suerte. Fabián Sanzota Tala te saluda. Y antes que nada, Walter, preguntarte cómo estás vos en lo personal, cómo te encuentra esta situación de la pandemia. Bueno, a veces uno tiene que ser bastante equilibrado para esta respuesta porque entiendo que la situación está afectando a mucha gente y hay que ser muy cauto a la hora de hablar. Yo desde lo personal, mi familia estamos bien, estamos tranquilos, intentamos mantenernos con mucho cuidado como te recomiendan, y después con la incertidumbre que tenemos todos de saber qué va a pasar y de esperar cómo sigue el día a día de esta situación. Bien, y ya en la órbita del deportista, ¿no? Porque es un parate bastante importante, es mucho tiempo de inactividad. ¿Cuánto le cuesta la inactividad a un futbolista? Sí, a ver, no está bueno porque todos entendemos que la herramienta principal que tiene un deportista es su cuerpo, y que hay que mantenerlo con mucho cuidado, y dentro de ese cuidado está el entrenamiento diario, y todo lo que conlleva la preparación precompetencia. Después uno tiene que competir porque más allá de la preparación no es lo mismo entrenarte que el día del partido con ya un adversario. Recordemos que el fútbol es un juego de oposición y de mucho contacto, entonces no es fácil. Yo estoy entre comillas sorprendido porque, a ver, los equipos que han debutado en la Copa Libertadores lo han hecho muy bien, y cuando digo entre comillas tiene que ver porque una vez más los futbolistas argentinos y los entrenadores demuestran su calidad, su enorme capacidad, y eso está bueno porque hace que estemos nutridos de grandes ejemplos, y también marca un poco la tendencia de lo que es el fútbol sudamericano y el bajo nivel que tiene, ¿no? Sí. Walter, recién decías que mantener el cuerpo entrenado para el futbolista es esencial y demás. También volvieron los entrenamientos, volvieron las competencias por Conmebol, pero todavía no el torneo local. ¿Vos qué pensás sobre esto, sobre la situación que se dio en Boca con tantos contagios? ¿Cómo evaluás la vuelta del torneo local? ¿Si está bien o hay que esperar un poco más? Mira, yo creo que como pasa en toda situación en nuestro país con respecto a esta enfermedad, nadie sabe, nadie te puede asegurar hoy cuánto tiempo más falta para que aparezca una solución. Entonces, por lo tanto, no podemos vivir pendiente de una ilusión o una posibilidad. Tenemos que vivir el día a día y tratar de adaptarnos, cuidarnos, pero salir a luchar, a salir a disfrutar, a salir a pasarla bien, porque tampoco es vida vivir de la manera que hemos vivido estos últimos meses. Yo aclaro que entiendo que el sistema de salud puede colapsar, entiendo un montón de situaciones que pueden llegar a suceder, por eso cuando me expreso digo que hay que tomar las precauciones necesarias como para todos cuidarnos y protegernos y tratar de que la situación no desborde, pero a la vez también entiendo que no podemos seguir esperanzados o solo pensando en que vamos a volver a vivir el día que aparezca una vacuna o un medicamento o una solución. Me parece que hay que empezar a convivir, a adaptarse y a seguir adelante en busca de los objetivos, quizás por un camino diferente del cual lo veníamos haciendo antes que todo esto suceda. Es más, vos decías recién de que te sorprendió como viste a los equipos argentinos.
tanta diferencia entre los equipos de acá y los de Brasil, por ejemplo, que Brasil casi no hubo parate en el fútbol y fue impresionante como el equipo de Gallardo, igual de todas maneras con la pandemia, con esto de que no empieza el fútbol, jugó muy bien y por encima del rival. ¿A qué crees que se debe? A la capacidad, a que una vez más Gallardo demuestra toda su capacidad, que los jugadores de River demuestran su nivel. Yo no dudo del rendimiento que tienen los futbolistas argentinos, por algo somos grandes exportadores de jugadores, y lo mismo te digo de los entrenadores. Lo que sí hay que hacer un paréntesis en esta explicación y decir que el nivel del fútbol sudamericano es muy pobre, Sí. Es muy bajo, entonces uno con una buena preparación puede competir más allá de la situación que nos tocó vivir, y si después tiene la cualidad o la calidad que tiene Gallardo como entrenador o que tiene los jugadores de River, claramente vas a estar por encima del resto, y eso es lo que está sucediendo. Y bueno, hay que replantearse un montón de cosas, porque tampoco me parece que es justo para los futbolistas o los entrenadores tener que estar adaptándose todo el tiempo a este tipo de situaciones. Estaría bueno que en algún momento los dirigentes también estén a la altura y entre todos podamos tener un torneo mejor, una liga mejor y poder disfrutar desde otro lugar. Coincido plenamente. Hola Walter, Nicolás Ansota te saluda, un gusto. Pasando a lo estrictamente, digamos, a tu paso por Independiente, ¿no? Una pregunta que nos hacemos todos, los que no pisamos una cancha precisamente. ¿Qué se siente ser campeón con Independiente, en este caso, ganar un título internacional, sudamericano, y más todavía en el Maracaná, ¿no? Con todo el valor simbólico que ese estadio tiene para el fútbol mundial? Sí, para mí es un orgullo enorme. Lamentablemente yo tuve entre comillas digo lamentablemente, la posibilidad de estar muy poco en Independiente. Llegué muy grande, aporté desde el lugar que me tocó, me siento tan campeón como el resto de mis compañeros, más allá de que no jugué lo mismo que ellos, pero tuve el privilegio de vestir una camiseta con mucha historia, tuve el privilegio de convivir con una hinchada increíble, y la verdad que es un regalo que Dios me dio de poder jugar la última parte o finalizar casi mi carrera en un club de la historia independiente. La verdad que me tocó llegar en un momento muy difícil, porque no sé si ustedes recuerdan que cuando llegué a Independiente ese verano la estaban pasando mal. Sí, correcto. Después del partido, en el norte contra Racing, las cosas se habían puesto feas, entonces no fue fácil llegar a un equipo en esa situación. Trabajamos para poder armar un buen grupo, trabajamos para poner a Independiente por encima de cualquier nombre propio, tratamos de acompañar a los chicos jóvenes que recién estaban dando sus primeros pasos, les tocó jugar a ellos, y nosotros, lo más grande quizás desde afuera, los acompañamos, porque vuelvo a repetir, lo más importante es Independiente. Entonces para mí fue un año genial, de mucho aprendizaje, de mucho disfrute. Me trataron de maravilla, como dije siempre, nada que no sea de palabras de agradecimiento para la institución, porque me han hecho vivir un año magnífico que lo cerré, como dicen ustedes, dando la vuelta olímpica en el Maracaná. Bien, Walter, sabés que justo diste en la tecla, porque a eso quería hacer foco e hincapié, que vos estabas mencionando de ese proceso que sufrió Independiente en aquel verano del 2017, donde hubo una renovación de un plantel y empezó a verse la presencia de muchos chicos, de muchos futbolistas que proceden de la cantera, y a eso iba a apuntar justamente. Si vos ves, porque ahora Independiente está sufriendo otra renovación, si vos ves que con la renovación que se está dando, con ese mix de experiencia y muchos juveniles, se está volviendo a sentir una renovación tal como lo hubo en el 2017. Y no lo sé, la verdad es que, es lo que intentan hacer todos en el fútbol argentino, lamentablemente con las situaciones económicas que se vive y algunos errores administrativos o de decisiones. Normalmente los clubes llegan a un punto que
todo el tiempo están renovando este ciclo. Venden jugadores para poder mantener una cierta situación, tienen que subir juveniles, tratan de mecharlo con jugadores de experiencia. Lo que pasa es que después que todo eso realmente resulte de la manera que resultó en aquel momento no es fácil porque uno tiene que ver quién lidera el grupo, cuál es la idea de juego, quiénes son los futbolistas, cómo se manejan en el día a día, y hay un montón de situaciones que después hay que tratar de conectar para que las cosas resulten, y vuelvo a repetir que no es fácil porque si no lo harían todos, porque Claro. qué mejor combinación que poner 4 o 5 jugadores del club jóvenes que ganen muy bien, que sabés que con el tiempo van a ser una buena posibilidad económica para la institución, mecharlo con 3 o 4 jugadores de experiencia que sepan liderar un vestuario y así poder luchar campeonato. La verdad que es ideal. Ahora, si es tan simple, ¿por qué no lo hacen todos? Porque la realidad es que no es simple, no es fácil. Sí. Y lo más importante en esta situación es saber por qué lo están haciendo. Si lo hacen por convencimiento de que vienen trabajando en un proceso de juveniles, que es el momento de darles rodaje, o si lo hacen porque es una urgencia, una necesidad. Claro. Yo creo que cuando pasa por el tema de urgencia y necesidad, normalmente se va a sufrir más de lo que se va a disfrutar, y sobre todo al principio, ¿no? Correcto, Walter. Y pensando en esta Sudamericana 2020 que tiene por delante Independiente para afrontar dentro de un par de semanas prácticamente, en tu opinión, un equipo que básicamente está lleno de futbolistas jóvenes y sin experiencia, y otros no tan jóvenes pero que no tienen tanta competencia internacional, a la hora del partido, ¿son factores que influyen o no importan? ¿O priman otros factores que no sean esos? No, a ver, todo tiene que ver con todo, y la realidad es que, te vuelvo a repetir, no tendría que existir la exigencia de jugadores que casi no tienen experiencia de vestir una camiseta tan importante y sacar adelante un momento difícil de la institución, porque la realidad es que no es una buena combinación. Pero bueno, a veces hay que adaptarse a las situaciones y vivir los momentos, y esto va a tener mucho que ver con el liderazgo del entrenador, con el liderazgo de la gente que rodea al plantel, con el liderazgo que podamos encontrar en 2 o 3 jugadores que tengan experiencia, y a partir de ahí acompañar una idea en la cual todos queremos ganar, pero hoy lo más importante, la realidad no es ganar, sino que es que los chicos jóvenes tomen experiencia, que puedan asimilar la situación y que puedan demostrar si realmente están capacitados o no para ponerse la camiseta de un club tan importante y convivir con esa responsabilidad. Recién estábamos hablando de lo que era el equipo del 2017, cómo estaba formado y demás. Por ejemplo, el equipo de Gallardo, en algún momento va a terminar y va a ser un fin de ciclo, y a veces pasan esas cosas y son fines de ciclo. Pero lo que pasó con ustedes, con el equipo del 2017, ¿vos crees que fue un fin de ciclo o se desmoronó todo muy rápido? Lo que pasa es que yo por eso tengo una gran admiración por Gallardo como entrenador, porque todos están esperando hace 5 años que el fin de ciclo de Gallardo llegue. Porque es lo lógico, ¿no? Es lo que hemos aprendido en nuestra cultura deportiva, que las cosas buenas duran poco. Claro. Y que lo más rápido posible, cuando te va bien en 2 o 3 partidos o en 2 o 3 campeonatos, tratar de irte a otro lugar. Y ese recambio que tendría que ser natural, como dije recién, empiezas a hacer necesidades, y entonces empiezan a poner cualquier jugador, y ahí es donde vos me decís se terminó el ciclo, ¿no? Gallardo, la realidad es que es un ejemplo a copiar y a seguir, porque ha tenido un liderazgo y una forma de llevar adelante un proceso durante 5 años en un país donde los proyectos no existen, y eso hay que remarcarlo, más allá de que no sea la institución que nosotros nos representa o en la que estamos siempre observando. En el caso de Independiente creo que claramente hubo algo que no salió bien. Yo ya no estaba, la verdad que yo no puedo hablar de una situación en la cual no participé porque no es mi forma de ser, pero claramente que hubo algo que se desajustó, que se rompió, porque no puede ser que se haya caído tan rápidamente un proceso donde había muchos jugadores jóvenes con mucho talento,
un recambio importante, un plantel numeroso, con buenos jugadores. Entonces me parece que hubo algo ahí que no fue bien manejado y que lamentablemente cuando las cosas suceden de esa manera uno termina sufriendo. Bien, Walter, sin entrar tanto en detalle a eso, porque coincidimos todos plenamente con vos que no somos de la idea de estar hablando cuando uno no lo vive, ni tampoco estar buscando cosas donde no las hay, pero más o menos hablándolo por arriba sin entrar tanto en detalles, cuando venís diciendo muy bien que hubo algo que se rompió ahí, ese algo puede resaltar que haya sido una idea deportiva, una idea futbolística, extrafutbolística de algunos jugadores, cuerpo técnico, si es más dirigencial. ¿A qué podría ser ese factor? ¿A qué se le puede atribuir esa ruptura en el proceso? Mira, yo la verdad que como vos bien dijiste, son un montón de opciones que pueden suceder, pero cuando uno ya empieza a hablar más de lo extradeportivo que lo deportivo, es claramente porque algo está fallando. Y por ejemplo, volvemos al caso anterior de River y Gallardo. Normalmente al River de Gallardo como institución se lo puede criticar por si juega bien o mal al fútbol, pero no por un montón de situaciones extradeportivas que yo también escuché a la pasada que sucedían o que se mencionaban en Independiente. Entonces, a eso voy yo, a que cuando uno tiene la posibilidad de llegar a los lugares de privilegio que tanto cuesta, uno tiene que ser muy detallista y cuidar el día a día para no perder ese lugar, porque es muy difícil llegar, pero muy fácil caerse y perderse. Entonces, lo que hemos pasado por situaciones parecidas en cuanto a ganar cosas importantes, sabemos que cualquier situación extradeportiva o misma deportiva, si uno no las atiende de la manera que lo tiene que hacer, empiezan a generar cortocircuito y eso tarde o temprano termina en un desgaste y una mala situación para el equipo. ¿Marea el salir campeón? ¿Marea la victoria? No es fácil porque de la nada pasás a tener todos los reflectores, pasás a desenfocarte, porque cuando el fútbol era tu único objetivo, después empiezan a haber otros objetivos que por momentos parecieran que son más importantes que el juego en sí, que el deporte en sí, y la verdad que ganar es difícil, no es fácil, pero volver a ganar después de ganar es lo más difícil de todo, y mantenerte en el éxito es muy complejo, porque ustedes sabrán que cuando las cosas van bien, todos te quieren, todos quieren estar cerca tuyo, te ofrecen un montón de situaciones, y mantenerse enfocado con la humildad que corresponde, con el esfuerzo en el trabajo, cuando te aparecen un montón de posibilidades en el abanico, se hace muy difícil. Entonces, si uno no está bien liderado, si uno no mantiene los objetivos claros, las cosas se complican seguramente. Walter, sin la más mínima intención de hacer amarillismo y apelando a tu honestidad intelectual, que sos una de las pocas personas que, digamos, que con los hechos es coherente con lo que dice. ¿Cómo es tu actual relación con Holland? Siendo que en varias oportunidades ya declaraste que limaron sus diferencias y dada ya que corrió bastante agua debajo del puente desde tu vida de Independiente. Sí, a ver, yo te vuelvo a repetir lo que he dicho siempre. A mí me dolió la situación que me tocó vivir con Ariel, no por el único hecho de la manera y las formas, porque después hay decisiones que son del entrenador y uno no tiene que mezclar sentimientos ni relaciones con el trabajo, porque en ese sentido yo lo tengo claro, pero bueno, quizás la manera no me gustó, dejamos correr un poco el tiempo, él después se disculpó, me dio sus explicaciones, y yo, como todo hijo de Dios, como un ser humano que vive tratando de ser mejor cada día, entendí, comprendí y miré para adelante. A mí la decisión de él me costó la salida de un club en el cual estaba muy feliz, en el cual uno no es habitual de tener la posibilidad de ponerse la camiseta de Independiente, en el cual yo todavía tenía como objetivo poder rendir de la manera que lo quería hacer, porque, a ver, yo, si bien estuve feliz y soy feliz por haber salido campeón, el día después del campeonato mi principal objetivo era poder rendir de la manera que Independiente
lo merecía de mi parte y ese era mi objetivo para el próximo semestre y bueno, me perdí esa oportunidad, pero no es algo que a mí me moleste en cuanto a tener que negarme a una relación con Ariel, así que la verdad que hoy por hoy tengo una relación directa con él, si él sabe que me puede llamar cuando quiera, yo lo puedo llamar cuando quiera, es un técnico que yo lo he dicho desde que él estaba en Banfield, es un técnico a quien admiro, quien me parece que tiene unas cualidades que están por encima de la media, y la verdad que yo no puedo decir que soy una persona de bien, sino sé entender, comprender y mirar para adelante. Sí, sinceramente, digamos, nos sorprendió también, porque todos teníamos muchas ganas de seguir viéndote, de que continuara tu proceso, porque se hablaba de tu influencia más allá de lo futbolístico, sino como una referencia, ¿no?, para los más jóvenes y como parte de un proyecto más integral. Sí, cuando la primera vez que me junté con Ariel después de mi salida de Banfield para hablar de la posibilidad, él me explicó lo que quería de parte de mí adentro del campo y afuera del campo. Me dijo que adentro del campo quería que haga lo que él veía para Independiente, que era tratar de jugar bien al fútbol, que era lo que le gustaba al hincha, y fuera del campo que necesitaba que ayude a liderar a chicos muy jóvenes que estaban dando sus primeros pasos en un club muy importante y que estaban viviendo una situación difícil y que teníamos que asumir esa responsabilidad. Yo lo hice encantado, porque imagínate que a los 37 años que te den la posibilidad de liderar un vestuario, es lo que a mí más orgulloso me pone, porque pueden decir que juego bien al fútbol o no, pero que te den la posibilidad de manejar entre comillas el camino de algunos compañeros jóvenes, para mí fue una gran responsabilidad. Y cuando terminó el año y ver a Bustos, a Franco, a Figal, a Barcos, a Benítez, a mismo Rigoni, jugadores que hasta un año antes no eran muy tenidos en cuenta o algunos eran mirados de reojo, uno los ve dando la vuelta olímpica en el Maracaná. La verdad que para mí fue un orgullo personal y una gran alegría, porque todos los que te nombro, con todos mantengo una gran relación, mantengo un gran cariño, porque ellos saben lo que vivimos en el día a día, y ese para mí fue el premio más importante. Me hubiese gustado seguir, me hubiese encantado, pero bueno, a veces son decisiones del entrenador y lamentablemente sucedieron de esta manera. Tal cual. Bien. ¿Jan? Siguiendo con lo que decía nombró ahí a todos los chicos de Independiente que formaron parte del equipo con vos, Walter, justo estaba pensando, me salgo un poco de la línea de lo que venimos hablando, aquel partido en Paraná, ¿ustedes pensaban que podían llegar a ganar con tal diferencia y con el buen fútbol que jugaron en ese partido? Vos jugaste de titular, metiste un pase de gol si no me acuerdo. Nosotros, yo desde lo personal, vuelvo a repetir, llegué a Independiente con 37 años, ya tenía una cierta experiencia en cuanto a ver jugadores y ver armados y más o menos ir olfateando qué podía llegar a suceder. Cuando uno veía jugar a Rigoni en las prácticas, cuando veía jugar a Barco, cuando veía jugar a Benítez, cuando veía jugar a Sánchez Miño, a Bustos, a Figal, a Franco, la verdad que uno entiende que el equipo va a terminar siendo lo que fue, porque era imposible que sucediera mal por la manera en que trabajábamos. Y sí, nosotros sabíamos, si bien fue un partido difícil y fue uno de los primeros, sabíamos que las cosas iban a ir por ese camino. La verdad que estábamos seguros, y por eso también cuidamos tanto el día a día, por eso también cuidamos tanto los detalles, para que nada de lo que afectara al equipo o sucediera extradeportivo pueda afectar al equipo, porque hay un montón de cosas que sucedieron en ese año que ustedes no se enteraron porque nosotros las manejamos de una manera muy interna, muy protegidas, en las cuales tuvimos reuniones donde nos dijimos las cosas cara a cara, donde marcamos el camino y donde pudimos reenfocar todo el tiempo hacia lo que Independiente merecía, que era ganar un título internacional, porque no fue todo el año de color de rosa.
hubo un montón de cosas en el camino que podrían haber lastimado la unión del grupo y perjudicado para no poder lograr el campeonato, pero nosotros estuvimos muy atentos a esos detalles y pudimos siempre enfocarnos en el objetivo. Bien, Walter, no vamos a entrar en los detalles porque nosotros respetamos muchísimo las decisiones, respetamos también no solo a los futbolistas como tales, sino también a los futbolistas como personas. Pero, ¿te sorprende que en estos últimos años haya habido muchos jugadores que tuvieron un gran paso en Independiente, que hayan estado muchos años en el club, que hayan sido campeones también, se hayan ido de una manera no muy aceptable, que se hayan ido de una mala manera? ¿Todo esto te sorprende? No es lo ideal, pero el fútbol en sí, el ambiente del fútbol no es fácil, es un ambiente complicado, por eso cuando a veces hay futbolistas que deciden irse en momentos puntuales y la gente no lo entiende y a veces parece que fuese contradictorio, cuando también ves esta situación que vos recién desarrollaste, decís, bueno, a veces cuando el futbolista toma decisiones por algo la está tomando también, entonces hay que ser más respetuoso. Yo tengo 20 años en el ambiente del fútbol, conozco cada rincón, conozco cada sector y sé cómo se manejan las cosas, y a mí ya no me sorprende casi nada, pero no porque sea para bien o para mal, sino porque me interiorizo, porque estudio, porque escucho, porque presto atención y porque más o menos voy viendo las tendencias que se van a desarrollar, ¿no? Bien, ya para ir redondeando, Walter, y no sacarte más tiempo, la verdad nos podríamos quedar 3 horas más hablando con vos. Un gusto, realmente pero, un placer. Justamente hablando también un poco de los futbolistas que ya no están, es más, de hecho yo coincido plenamente con lo que vos estás diciendo, porque muchas veces el hincha piensa como hincha, pero no se pone en la piel del futbolista, no se pone en la piel del jugador, y esto también genera a veces unas fricciones cuando un jugador se va. Yo coincido en eso, Walter, que vos estabas comentando. Y hace poquito, nada más hace un par de semanas, un futbolista que ya no es más parte de Independiente hizo una referencia a la hinchada Independiente. ¿Por qué te pregunto esto? Porque dijo que la gente quizás no se da cuenta del gran daño que le hace un futbolista con los reproches, con el silbar, con el estar constantemente exigiendo por demás. ¿Coincidís en esto, en que la gente y en ese silbido puede hacer un gran daño al futbolista? No, porque también entiendo que la gente ovaciona a los futbolistas, los aplaude, alienta, canta. Entonces sería muy injusto de mi parte solo reprocharle o reclamarle cuando no les gusta algo, y no agradecerle cuando ovacionan, aplauden o se mojan durante 90 minutos una cancha llena, o van 3 horas antes, porque en Argentina los hinchas, algunos jugadores capaz que no saben o desconocen que los hinchas en Argentina a la cancha, para llegar al estadio salen de su casa 3-4 horas antes, se comen una fila, están incómodos, todo amontonado, todo apretado, hacen un gran esfuerzo para acompañar a su equipo, así que nosotros no podemos reprocharle ni recriminarle nada. Nosotros nos tenemos que preparar para dar el máximo, y no solo físicamente. Los futbolistas se tienen que preparar también psicológicamente para adaptarse a este tipo de reproches cuando suceden, tratar de aislarse y enfocarse en lo que tienen que hacer adentro del campo, y entender que el hincha tiene todo su derecho de expresarse. Ahora, yo como hincha no insulto porque no me gusta insultar en la vida, pero eso no tiene que ver con que tampoco, o yo me voy a poner a juzgar al que lo hace, no me interesa, pero sí que el jugador de fútbol tiene que enfocarse en jugar al fútbol, y el que entiende que en este caso, ¿no? que la verdad que no sé quién habrá sido, pero el que entiende que el hincha Independiente quizás lo incomodó, tiene que revisar un poco la historia y saber que ese mismo hincha fue el que ovacionó a un montón de futbolistas que la rompieron toda, a un montón de equipos que salieron campeones. Entonces no es que Independiente nunca ganó nada porque su gente le incomoda a los futbolistas. La gente independiente se expresa
como se expresan los hinchas en todos los estadios, y el futbolista independiente tiene que saber que tiene una camiseta puesta muy, pero muy importante, muy grande, y que eso conlleva una responsabilidad y una obligación. Y bueno, ahí es parte del juego, ¿no? Clarísimo. Walter, ya que mencionaste la presión, ¿no?, que debe soportar el jugador, y esto lo digo por el valor simbólico que tiene, en tu experiencia personal, ¿qué significa usar la 10 de Independiente? No, es un privilegio, es una bendición. Yo tengo una anécdota. Primero, le soy un agradecido a la vida que me dio la posibilidad de usar una camiseta tan importante. Y después tengo una anécdota. Uno de los primeros partidos que jugó en Independiente, cuando terminó el partido entró Bocini y me preguntó si se podía llevar una camiseta número 10. Y yo lo miré y le dije, pero Ricardo, la camiseta es de ustedes. Usted puede hacer lo que quiera con la número 10. Yo lo estoy usando solamente por un momento. Así que imagínate lo que habrá sido, desde lo personal, ya a los que nos gusta y amamos este deporte, y nos apasiona más allá del color de camiseta o de lo hincha que podamos ser de algún club, admirar a futbolistas que han dado un juego excelente durante toda su carrera. Bueno, yo tuve el privilegio de usar una de esas camisetas y para mí es un gran orgullo. ¿Crees que es un número mítico, ¿no?, por así decirlo? ¿Ese número hace que un jugador rinda de otra manera a la que podría rendir, ya sea para mejor o para peor, ¿no?, que lo potencie o que lo aplaste la responsabilidad? No lo sé, a ver, es una camiseta muy especial, que la hicieron grande, el número es un número muy especial que le hicieron grande los futbolistas que la portaron, no es que el número lo hizo grande al futbolista. Claramente Bocini, Maradona, Messi ahora hacen mucho más grande el número 10 de lo que el número 10 en sí significa. Entonces, cuando un entrenador decide darle esa camiseta a un futbolista, sabe que no le está dando un número más, sabe que le está dando un número especial, y bueno, ese es el momento de decidir, o que el entrenador está tomando una decisión importante y tratar de dársela a alguien que la pueda portar primero sin la responsabilidad que puede llegar a sentir, y después representarla de la manera que corresponde, ¿no? Bien, la última de mi parte, Walter, ya para liberarte, es que es muy difícil tener un proceso, sea en cualquier ámbito, ¿no?, futbolístico, en la vida misma. Es muy difícil mantener y lograr concretar un proceso, un proyecto acá en la Argentina. Y cuando se habla de procesos, quizás el hincha de Independiente no tiene demasiada paciencia a la hora de forjar uno. Entonces está todo el tiempo exigiendo un título, un campeonato, que es lógico por la historia del club. Pero está todo el tiempo exigiendo ganar y a veces no tiene esa paciencia. ¿Tenés algún mensaje para ese hincha? Es que yo te voy a redireccionar la pregunta. El proceso de los jugadores jóvenes de formación y de aprendizaje no es en los partidos de primera división. Por eso la gente no tiene paciencia, porque donde uno tiene que enfocar la formación y el aprendizaje de los chicos jóvenes es en las inferiores. Ahí es donde los clubes tienen que invertir. Es en la reserva, a los cuales claramente ahí ya tiene que tener una exigencia alta, pero no se puede pedir resultado, porque el jugador cuando llega a primera, como le tocó llegar, volvemos siempre a los mismos nombres, a Bustos, a Franco, a Figal, ya llegan con un cierto rodaje, una cierta enseñanza, ciertos aprendizajes, que después lo único que tiene que hacer en primera división es adaptarse y tratar de desarrollar todo lo que aprendió. No, empezar a aprender o empezar a vivir el proyecto cuando empieza a jugar en primera división con toda la presión y toda la urgencia que conlleva esa situación. Y esto es un poco de lo que yo te decía al principio. Ponen a los chicos en primeras porque están convencidos que son el fruto de un proyecto o porque tienen necesidades, y entonces apuran ese proceso. Y claramente cuando sucede esto, la gente se desespera. Y tiene razón, porque ellos son hinchas de un club y quieren ver lo mejor, y quieren ver algo que esté a la altura de lo que necesitan o de lo que exigen, y muchas veces no pasa eso. A la gente no se le puede pedir nada. A la gente hay que darle, porque ya demasiado te entrega el hincha con su pasión y su amor por el club, por la camiseta. Sí. Entonces,
al ser un deporte de élite, de tanta exigencia, uno tiene que prepararse para tal situación. Te estoy hablando de directivos, te estoy hablando de los técnicos, de los futbolistas, de todos los que son parte de una institución. La exigencia en el día a día tiene que ser de élite para que el domingo, cuando llegue la gente y llene el estadio, se vaya llena de lo que están buscando y lo que necesitan, y más allá del resultado, porque a mí me ha tocado jugar a Independiente el partido que empatamos con la noche y quedamos afuera de la clasificación de la Copa, y la gente se levantó y aplaudió. La gente no insultó, y nos habíamos quedado fuera de la Copa y habíamos errado un penal. Sí, me acuerdo, el 1-1. Pero la gente, exacto, la gente se levantó, aplaudió y despidió al equipo orgullosa. Entonces, a mí que no me mientan, porque yo he vivido 20 años y las conozco casi todas. Y yo sé que cuando uno le entrega al hincha lo que el hincha espera, el hincha sabe ver más allá del resultado. Ahora, cuando vos no le das resultado, no le das proceso, no le das cosas serias, y el hincha se va a expresar, y está claro y es lógico, y ahí lo único que uno tiene que hacer es enfocarse en el trabajo y seguir mirando para adelante. Tal cual, qué gran, que pusiste el ojo realmente donde hay que ponerlo, ¿no? Y donde muy pocos lo ponen, porque es más, creo que colocar a los chicos es más una necesidad, una urgencia del momento que el fruto de un proceso, ¿no? Eso le queda a las claras, lamentablemente. Y de hecho, perdón que me meta, de hecho, Walter, yo coincido plenamente con lo que estás diciendo vos sobre los procesos a la hora de formar juveniles, de formar un futbolista. Porque muchas veces el hincha se cree que futbolista es solamente cuando debuta en primera. Y mira, te voy a contar una intimidad rapidito, así ya vamos cerrando. Que hemos tenido, incluso yo, tuve muchos entrecruces, muchos cambios de idea con muchos hinchas también que decían, no, porque la reserva no es campeona. Le digo, pero la reserva no está para ser campeona todos los años, para ganar 5-0 todos los años. La función de la reserva es la de empezar a proyectar una idea que se va a mantener después en primera división, y es darle las herramientas a los futbolistas que son parte de ese proceso de formación, para que después el día de mañana, sea en la primera Independiente o sea en la primera de cualquier otro equipo, ya tengan esas herramientas para que puedan llegar a desarrollarse como futbolistas. Por eso te coincido mucho en lo que venías hablando vos sobre la formación de un jugador. Sí, es que el trabajo empieza antes que la gente lo pueda ver. Porque si vamos a empezar el proyecto cuando la gente se sienta en la platea y estamos fritos, el proyecto empieza antes, el proyecto empieza en el día a día, el proyecto empieza en tener buenos formadores, en tener un buen scouting, en tener una buena metodología de entrenamiento, un buen manual de convivencias. Ahí empieza el verdadero proyecto de un equipo o una institución que hace llamar seria y que realmente le quiere dar a sus hinchas cada fin de semana jugadores de la calidad que el hincha está necesitando y está buscando. Ahora, cuando los clubes no tienen una idea institucional, porque un día contratan a un entrenador, después se va ese entrenador y traen a uno totalmente diferente, y ya le dan la llave del club a cualquier persona, cuando no tienen una metodología, cuando no tienen coordinación con sus jugadores de juveniles, cuando los entrenadores juveniles no cobran, no tienen cancha para entrenar, le faltan pelota, y entonces ¿de qué proyecto me vas a hablar? No existe, mentira. Entonces hay un montón de cosas en el fútbol que se han agarrado o de las cuales se han agarrado para trabajar poco. Esto de que en el fútbol argentino no hay tiempo y no hay proyectos. Ya Gallardo demostró que el fútbol argentino puede mantener un entrenador por muchos años y que los trabajos serios dan beneficio y dan los frutos que esperamos. Entonces, a partir de ahí, el que no lo quiera hacer o no lo tenga ganas de hacerlo, que sea sincero, pero no que le mienta a la gente o la trate con cierta ignorancia para poder tener más tiempo libre para hacer otras cosas. Bien, y bien que vos estabas comentando recién lo de Gallardo, también lo demostró el ciclo de Gareca en Vélez, que muchos años formó muchos juveniles y supo también ensamblarse en lo que fue la élite del fútbol argentino. Y cuando hablamos de esto, ¿no?, de la falta de un proyecto, ¿a qué se le puede atribuir? ¿A una falta de idea o al resultadismo que es el fútbol en sí? El fútbol en sí, a nosotros nos contratan para ganar. Entonces eso no es una excusa.
Este es un deporte de élite con mucha exigencia, donde el objetivo mayor es ganar, o el objetivo principal. Después cada uno tiene que evaluar y conocer la historia del club para saber cómo quiere ganar. Y a partir de ahí trabajar. La falta de proyectos es por falta de trabajo, por falta de gente capacitada para trabajar, por malas decisiones a la hora de evaluar. Entonces, si los clubes quieren ser serios, tienen que empezar a ser serios puertas para adentro. Y eso es algo que nosotros nos debemos como sociedad, no solamente en el ambiente del fútbol. Yo deseo y espero que las cosas empiecen a cambiar y que nuestros líderes, la gente que nos guía, que nos representa, empiece a tomar decisiones en beneficio de todos y no solamente en beneficio de salir adelante o sacar el momento que estamos viviendo. Me parece que la cosa hay que analizarla de una manera más profunda y poder encontrar soluciones de raíz que nos den la ilusión de tener una sociedad mucho mejor en el futuro, ¿no? Perfecto. Walter Herbiti para Sintonía Roja. Walter, la verdad no tenemos palabras de agradecimiento para con vos por todos los conceptos clarísimos, por todas las ideas que nos dejaste y la verdad, en serio, muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste con nosotros, que si fuera la verdad podríamos estar 3 horas más hablando con vos. De verdad que muchísimas gracias. No, un placer. Gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos los hinchas independientes. Dios los bendiga y siempre pensando que las cosas van a mejorar. Perfecto, muchísimas gracias, Walter. Abrazo. Muchas gracias, un abrazo grande. Un placer.